Ibrahim Sánchez Gallardo, economista dedicado a la política desde los 14 años, y me tocó el altísimo honor de ser gobernador del estado Lara en 1982 bajo la presidencia de nuestro líder Luis Herrera Campins. Lógicamente también ese año de 1978 fui electo diputado al Congreso Nacional, y lo cual repetí por 20 años desde el estado Lara. Ya ahora contar lo que significa Luis Herrera, no solamente para Ibrahim, sino para Venezuela, es algo muy grato porque fue una enseñanza toda una vida. Comencé trabajando con él cuando era estudiante de economía en la universidad, siendo Luis Herrera jefe de la fracción parlamentaria de COPEI en el edificio La Perla en Caracas, y a mí me tocaba la responsabilidad de cada mañana leer los periódicos y ver los acontecimientos políticos y nacionales del país para que él estuviera enterado a primera hora y pudiera saber más allá de lo que él se enteraba de cómo tenía que desenvolverse. Esa misión la cumplí a plenitud por mucho tiempo, hasta que después estábamos en el gobierno de Rafael Caldera y justamente me ofrecieron una oportunidad para ir a trabajar en Miraflores con Eduardo Fernández y Luis Alberto Machado. Y le consulté a Luis Herrera y me dijo: estás muy bien y yo me siento muy bien contigo, pero Miraflores es Miraflores, anda a trabajar y así tenemos ya a alguien en Miraflores. Esa experiencia con Luis Herrera, por supuesto, fue en el correr de los años, pues cada vez más grata. Y en esa estadía mía en el estado Lara, ya 2 años antes de la campaña electoral de 1978, cuando ganó la presidencia Luis Herrera, habíamos tenido la experiencia de la primera candidatura que no se logró, y tocó pues el gran recorrido por Venezuela para reconquistar el poder. Y me fui a Lara después y allí gané la Secretaría General de COPEI y empecé a construir bajo el apoyo de quien era el líder de Lara en ese momento, Pepe Montes de Oca, y comencé a trabajar y a organizar el partido, y sobre todo en una dirección muy importante: hacerlo grande hacia los sectores populares. Y empezamos a visitar barrios y a crear comité de base, como se le llamaban en esa época, para sembrar la semilla social cristiana. Luis Herrera en eso era eh, una persona que insistía demasiado, porque justamente el estar allí en ese trabajo a diario con la gente, donde estaba el volumen y donde estaban los sectores populares, era lo que iba a hacer crecer el social cristianismo. Eso lo hicimos, y por supuesto no lo hice yo, lo hicimos todos. Yo fui quien coordiné ese trabajo y logramos una victoria aplastante. Lara, ganamos la mitad de los diputados, 6 de 12, y el senador. Tuvimos a escasos votos de conquistar los 2 senadores. Luis Herrera designó a Carlos Zapata, como era lógico, primer gobernador del estado Lara, y después en el año 82 me designó a mí. Me recuerdo mucho, estaba aquí en Caracas, donde yo llegaba aquí, y me llamó por teléfono: mire, ¿qué haces aquí en Caracas? Bueno, estaba en las sesiones del Congreso. Bueno, prepárate porque te vas a tener que ir para Barquisimeto. ¿Por qué? Porque eres el gobernador. En esa época el presidente designaba a los gobernadores. Y bueno, justamente pues me fui a Barquisimeto y me tocó por año y medio. No estuve más tiempo porque, de acuerdo a la Constitución, tenía que renunciar 6 meses antes para poderme postular a diputado nuevamente, y así lo hice. Pero fue una experiencia extraordinaria, porque realmente Luis Herrera, una de las cosas que me insistió justamente era en ese sentimiento popular hacia la cultura, hacia el deporte, la educación, y que no nos olvidáramos de la gente, y logramos algo que hoy en día lo recordamos porque sabemos la situación venezolana: la salud. Y se construyó el mejor
Hospital del Seguro Social de Venezuela, el Hospital Pastor Oropesa en Barquisimeto, que lo inauguramos, y sin que me quede nada por dentro, cualquier clínica de Caracas no era superior a ese hospital. Así como eso, en vialidad y en electricidad hicimos una labor extraordinaria. Y yo diría que además ya en la parte final también le dejamos un regalo a Barquisimeto con apenas 2 millones de bolívares en aquella época. El maestro Cruz Díez lo llamó Luis Herrera para que hiciéramos la cromoestructura radial que existe en Barquisimeto en la Plaza de la Trinitaria. Se construyó y la dejamos. Allí está, no en el estado que debía estar, pero está construida y es una obra para siempre. Creo que Luis Herrera, por lo demás, su solidaridad es infinita y eso lo demostró alrededor de algo que lo hace honor para todos los venezolanos, no solamente a su familia, su honestidad a carta cabal. Eso es un valor inalcanzable hoy en día en Venezuela, pero Luis Herrera lo tuvo y de allí aprendimos todos a ese camino y en ese camino seguimos en la vida. Por eso hoy, cuando vamos a celebrar sus 100 años de su nacimiento, qué orgullo poder hablar de Luis Herrera con esta satisfacción que estoy hablando hoy. Bueno, Luis Herrera, como lo dije antes, sembró en mí el bien común, que teníamos que estar cerca de la gente que nada tiene, pero que tiene derecho a tener. Y eso fue justamente la enseñanza más importante. Y otra que no podemos perderla de vista, la amistad. La amistad es sagrada y eso nos mantuvo hasta el día que Dios se lo llevó uno al lado del otro. De hecho, Luis Herrera fue padrino de mi primer hijo, Carlos Luis. Lo bautizamos en la iglesia de la Divina Pastora de Santa Rosa. Nunca nos dijimos compadre, ni siempre, yo le decía Luis Herrera. Y claro, si estaban con ustedes, yo decía presidente, pero de resto, Luis Herrera. Luis Herrera, y esas cosas que yo me acostumbré. Hay algo importante que yo creo que es anécdota dentro del socialcristianismo venezolano. Cuando Luis Herrera, que llegaba a mi casa en Barquisimeto, estaba de candidato, bueno, Caldera estaba, por supuesto, apoyándolo, pero de esas cosas que no lo sentíamos tan cerca como queríamos tenerlo todo, porque al fin y al cabo era el líder del partido. Y yo tenía siempre, aunque no estuve al lado de las filas de, digamos, internamente de Caldera, pero Caldera tuve buena amistad y nos tratábamos muy bien, y desde que trabajé con él en Miraflores, pues. Y yo me propuse que había que buscar una forma de que eso se sintiera, y particularmente en Lara, porque era un estado definitivamente importante desde el punto de vista electoral. Yo, sin que Luis Herrera supiera, Caldera fue un viaje a Barquisimeto, y yo le dije, doctor Caldera, usted está apoyando a Luis Herrera, pues yo creo que podemos hacer algo más. ¿Cómo es eso, Ibrahim? Bueno, yo quiero que usted y Luis Herrera se reúnan en mi casa a puerta cerrada. Yo lo voy a él viene para acá pronto a un desayuno y nadie va a saber eso sino después que ocurra. Y entonces Luis Herrera me dice, Rafael, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, yo estoy hablando con él. Si tú me dices que sí, yo trato de concretarlo. Hablé con Caldera y me dijo, sí, pero con esa condición, que nadie sepa, sino después. Claro. Y le voy a decir de una vez, sí, yo voy a invitar a los periodistas después, pero por una cosa distinta que nadie sabe que van a estar juntos. Y le eché el cuento a Luis Herrera y efectivamente, a las 7 de la mañana Luis Herrera estaba en mi casa, Caldera lo invité para esa hora y a los periodistas los invité para las 9 de la mañana. Desayunaron ellos solos, ni siquiera yo me senté con ellos. Y bueno, este es el momento para ustedes dos, los dos líderes. Y, por supuesto, cuando salieron, ya contentos, y nos podemos tomar una foto, sí. Ya afuera estaban empezando a llegar los periodistas cuando abrí la puerta. ¿Y cuál es la noticia, Ibrahim? Luis Herrera y Caldera juntos. La noticia del día, y por supuesto, marcó esa campaña en Lara. Si le faltaba un pedacito, se la terminó de dar, sin duda alguna,
esa unión entre Caldera y Luis Herrera, que lo logré hacer en mi casa. Una broma que echamos. Entonces, Luis Herrera y Piñerúa. Y Gustavo Carmona, que los dueños del Impulso, lamentablemente falleció. Gustavo Carmona, muy amigo mío, y todos los Carmona de Luis Herrera. Entonces Luis Herrera me hizo unos días antes: mira, dile a Gustavo que para el último día de campaña nos reserve una página. Pero eso sí, que esa página no la podemos entregar a la hora normal, en el día. ¿Cómo es eso? No, 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 yo después te digo, dile a Gustavo. Mira, Gustavo, esto. ¿Y qué va a hacer eso? Me dice Gustavo. No sé. Bueno, pero si Luis Herrera te está diciendo eso, yo no te puedo decir a ti que no, ni a Luis Herrera. Bueno, fuimos al meeting de clausura, que fue una cosa, nos cayó un aguacero, una cosa espectacular, horrible, pero nada, brandy con eso y caminando, y hicimos el meeting fabuloso. Entonces, cuando llegamos a la casa, llama a Vázquez, el costal civil, y dice: Vázquez, tráeme mi maletín. Saca una foto de Piñarúa. ¿Qué es eso? Entonces, la cara, si vamos a publicar esta foto de Piñarúa, pero el rostro no es el espejo del alma. Más nada. Y entonces, y se la vas a llevar tú. Y yo, ¿por qué te dije que hasta ahora? Porque lógicamente en el Impulso, en esa época, pues todavía toda esa, eran más atrasadas los periódicos, por decir. Si ahí trabaja adecos, copellanos, entre todo el mundo. Si eso llega temprano, algún adeco le va a avisar a los adecos que tú estás llegando. Entonces se le digo, bueno, por supuesto, ¿no? Gustavo llamó el jefe, el luninotipo, ¿cómo se llamaba eso ahí? Y le dijo: mira, esta es la página de mañana que está reservada. Pero, por supuesto, cuando salió a las 5 de la mañana el Impulso, por supuesto, Gustavo nos mandó a las 5 de la mañana a la casa. No, por supuesto, el último día de campaña se formó aquel despelote, pero ya no, el día siguiente no había campaña electoral, no podía. Eso entonces ya quedó publicado y no tuvo respuesta. Eso lo hizo Luis Herrera. Pero había conseguido esa foto de Piñerúa. Claro, la cara era una tragedia. La foto era Piñerúa con cara de tragedia, como diciendo: estoy perdiendo, algo por el estilo. Y es verdad. Yo, claro, yo te veo a ti, yo te veo contento, alegre, pero si tú, bueno, esa era una foto sin Piñera, casi como llorando. Y una página completa en el Impulso, imagínate tú. El Impulso era el nacional de Lara.